Bienvenido, queridos hermanos. Hoy estamos celebrando a una santa que se destacó por su pureza. Estoy hablando de Santa Inés de Roma, virgen y mártir. Su luz de santidad hace resaltar las virtudes hoy despreciadas, ¿no? Como ser la castidad, la virginidad, ¿sí? Y la entrega absoluta a Dios, ¿no? Todas estas virtudes son hoy en día despreciadas, ¿no? A medida, sí, también que vamos contemplando su vida, iremos citando distintos testimonios, ¿no? Que nos hablan justamente de su eximia santidad. También vamos a indagar un poquito respecto en el origen de su nombre, ¿no? Porque también su nombre hace honor a su vida misma, ¿no? Entonces, pues bien, hermanos, la imagen de esta santa está envuelta en detalles legendarios, es decir, el testimonio de su vida heroica se fue agigantando a medida que fueron pasando los siglos, sobre todo llegando al medioevo. Fue en aquella época que se tuvo un entendimiento que destilaba belleza sobre la vida de esta doncella mártir. Actualmente la Iglesia la considera como un símbolo de virginidad heroica y de entrega absoluta. Los santos padres siempre al recordarla se mantuvieron conmovidos por la asombrosa fortaleza que mostraba esta joven frágil y delicada que, según canta el oficio en su día, a los 13 años de edad perdió la muerte y halló la vida porque solamente amó al autor de la vida, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿no? Porque siempre que se habla de ella se destaca, ¿no? Queda muy destacado su belleza espiritual, ¿no? Y también podemos aprender acá también la cuestión esta de que primero está Dios y luego todo lo demás, ¿no? El propio santo de Milán, en sus escritos sobre la virginidad, nos habla de Inés. Mediante sus homilías habla en profundidad sobre ella y se pregunta, ¿qué se puede decir de digno o elogioso de esta santa? Ya que si analizamos el origen etimológico de su nombre, Inés en latín Agnes, y según el significado, en esta lengua quiere decir agnus, es decir, cordero. Pero en caso de que provenga del griego, significa agnos, es decir, pura. Y en este sentido, su mismo nombre ya no está hablando, digamos, nos da a conocer justamente su pureza espiritual, ¿no? Su pureza y su entrega, ¿no? Su propio nombre Inés, ¿sí? Y continuaba, ¿no? Y continúa San Ambrosio relatando el martirio de la santa diciendo así. Entonces cito textual, ¿sí? San Ambrosio, que dice que tenía 12 años o 13 años cuando sufrió el martirio, porque San Agustín dice que tenía 13, ¿sí? Dice, qué crueldad tan abominable la que no perdonó aquella edad tan tierna, pero mayor fue el vigor de la fe, que aún en esa edad encontró su testimonio. ¿Acaso había en aquel pequeño cuerpo un lugar para el golpe de la espada? Pues quien no tenía dónde recibir la herida de la espada, tuvo a bien vencer la misma espada. Y eso que las niñas de tal edad no pueden soportar siquiera el rostro severo de sus padres y lloran por los leves pinchazos de una aguja como si fueran unas heridas graves. Ella, sin embargo, parece impávida ante las sangrientas manos de los verdugos e inmóvil ante el rechinar de los pesados eslabones de las cadenas. Entonces ofrece todo su cuerpo al arma del soldado enfurecido, todavía ignorante de la muerte, pero dispuesta, si es arrastrada con su voluntad, a los altares a elevar sus manos hacia Cristo en medio de las llamas y trazar sobre esos fuegos sacrílegos el signo glorioso del Señor vencedor. En este momento, introduce su cuello y sus manos en los cepos de hierro, pero no había ningún cepo capaz de aprisionar miembros tan tiernos. No se apresuraría tanto en ir a la boda a la que va a casarse como esta virgen se dirigió al lugar del suplicio, alegre por su suerte con el paso veloz, la cabeza adornada, no con trenzas artificiosas, sino con Cristo, no coronada de flores, sino de virtudes. Todos lloran, solo ella está sin lágrimas. Muchos se maravillan que entregue con tanta facilidad su vida, que apenas empezaba a disfrutar como si ya lo hubiese consumido. Todos se admiran que se convierte en testigo de la divinidad, quien aún no había alcanzado por su edad el dominio de sí misma. Consiguió que se la creyese al testificar de Dios, a quien no se hubiese creído al dar testimonio sobre los hombres, porque lo que está por encima de la naturaleza es propio del autor de la naturaleza. Cuánto terror utilizó el verdugo para atemorizarla, cuántos halagos para persuadirla,
cuántos hubiesen deseado hacerla su esposa. Y acá obviamente lo que podemos destacar, ¿no?, es justamente que el martirio es don de Dios, ¿no?, que Él concede a quien quiere, ¿no? Y justamente la esencia, ¿no?, de la vida espiritual, mejor dicho, la esencia de la vida está en adelantarnos espiritualmente, en crecer espiritualmente, no está en otra cosa que no sea obviamente crecer en santidad, crecer espiritualmente, ¿no? Por eso es que dice, ¿no?, en una parte de la cita, ¿no?, en una parte habla ahí, bueno, ahora no le encuentro la parte de esa cita. Bueno, no le encuentro la parte del comentario que quería hacer. Sin embargo, dice nuestra santa, con la parresía propia de los hijos de Dios, contesta, ¿no? Y ahí la parresía quiere decir la valentía, ¿no? Sería una injuria para mi esposo que pretenga agradar a otro. Seré solo para el que primero me eligió. Verdugo, ¿qué te detiene? Perezca este cuerpo que puede ser amado por unos ojos que detesto. Se puso en pie, oró e inclinó la cabeza. Habráis visto temblar al verdugo como si él fuese el condenado, vacilar su diestra, palidecer su rostro por un temor ajeno, mientras la muchacha no temía por ello. Tenéis, por tanto, en una sola víctima un doble martirio, el de la pureza y el de la fe, pues no solo permaneció virgen, sino que también obtuvo el martirio. Justamente, ¿no?, para dejar un poco claro, el martirio consiste en dar testimonio explícito de la verdad de Cristo, ¿no? Y ahí el mártir justamente se gana el odio del impío y es ejecutado, ¿sí? Es pasado por, es asesinado, ¿sí? Justamente porque el mártir da un testimonio explícito de la verdad de Cristo, ¿no? En eso consiste estricta y objetivamente el martirio, ¿no? Monseñor Federico Fofi, canónigo regular y lateranense, estuvo muchos años al frente como cura párroco de la Basílica de Santa Inés. Usó diversas fuentes, entre las que se destacan las obras de San Ambrosio, San Dámaso, Aurelio Prudencio y las actas martiriales, para escribir sobre la vida y el culto de este ilustre mártir. En efecto, va narrando con piedad y devoción los momentos más importantes de la vida de Santa Inés. Afirma Fofi que nuestra mártir provenía de una noble familia romana y que probablemente haya nacido en el año 290. Fue bautizada a una temprana edad para luego recibir una sólida y piadosa educación y finalmente consagrarse a Jesucristo con un voto de virginidad. Un día la santa niña volvía de la escuela y se encontró con el hijo del prefecto de Roma. Este, por su parte, al verla, quedó totalmente enamorado de ella y para manifestar su amor le promete matrimonio mediante magníficos regalos. Inés con desprecio le dijo las siguientes palabras, tal como nos enseña el oficio divino. Y ahí voy a citar. Apártate de mí, pábulo de corrupción, porque he sido ya solicitada por otro amante. Él ha adornado mi diestra y mi cuello con piedras preciosas. Ha puesto en mis orejas perlas de inapreciable valor. Ha puesto una señal sobre mi rostro para que no admita fuera de él otro amante. Yo amo a Cristo, seré la esposa de aquel cuya madre es virgen, cuyo padre lo ha engendrado sin concurso de mujer y que ha hecho resonar en mis oídos acordes armoniosos. Cuando le amaré, seré casta, cuando le tocaré, seré pura, cuando lo recibiese, seré virgen. Esta es la contestación, ¿no?, que le da Santa Inés, ¿no? Acá sigue hablando obviamente muy fuertemente de la belleza espiritual que solamente viene de Dios, ¿no? Porque podemos llegar a ser bellos espiritualmente, porque es un don de Dios, es algo que nos concede Dios, ¿no? Justamente captar la belleza espiritual, ¿no?, de los seres. El joven en su desesperación le pide a su padre que intervenga. Este, investigando, se percata de que Inés es cristiana y así acto seguido envía a sus vasallos que por medio de la fuerza bruta la llevarán ante el tribunal. Ahí sufre todo tipo de hostigamientos, incluida ser conducida a un lupanar, en donde es objeto de los insultos de la plebe, pero milagrosamente el cuerpo de la Virgen queda cubierta con su propia cabellera. El hijo del prefecto seguía insistiendo y al acercarse ella cae muerto a sus pies, pero Dios muestra su poder mediante ella.
que logra con sus oraciones que el joven vuelva a la vida. El prefecto abandona la causa, dejando todo en las manos de su ayudante Aspacio. Este terminará condenando a la joven a ser quemada viva, según porque había juzgado que los milagros de Inés se debían a que ella practicaba la magia. Sin embargo, gran sorpresa se llevó cuando comprueba que Santa Inés se mantiene intacta en medio del fuego, ¿sí? Su cuerpo sale ileso, ¿sí? Por eso finalmente se resuelve a que será condenada a morir por el filo de la espada. El cuerpo de la joven mártir fue depositado en el sepulcro de la casa de campo que pertenecía a sus padres. Se calcula que el lugar fue en la Vía Nomentana. Algunos días después, Emerencia, quien fuera hija de la niñera de Santa Inés, también sufrió martirio en el mismo lugar. Es decir, al ser hallada rezando en la tumba de la mártir, fue apedreada por los paganos. De ahí que ya durante el reinado de Constantino se construyó en esta porción de tierra regada por la sangre de estas mártires la basílica que luego fuera restaurada por el Papa Honorio I. Bien, hermanos, ahí en pantalla estamos observando este arte que pertenece a Julio Romero de Torres, ¿sí? En el tríptico tan interesante podemos ver en la parte superior izquierda, obviamente, ahí está el hijo del prefecto de Roma que le suplica a su amor Inés, pero nuestra joven virtuosa lo rechaza, ¿sí? Esto es la parte superior izquierda. En la parte superior derecha del tríptico, Inés mantiene su pureza, como hemos dicho, inclusive en un lupanar, ¿sí? Es decir, y ya en la parte central, ¿sí? Del tríptico, la mujer que de sus manos sale un haz de luz, ¿sí? Que estaría a la derecha, es Emerenciana, ¿sí? Que era justamente la amiga, ¿no? La amiga de Santa Inés. ¿Sí? También fue luego canonizada, ¿no? Emerenciana también es una santa, ¿no? De Santa Emerenciana también. Esta amiga de Inés, bueno, era hija de la niñera de nuestra querida Santa Inés que estamos celebrando hoy. Pero me gustó mucho porque está bien retractado, digamos, la pureza, la santidad de Inés, porque o sea, la obra está cuidada con mucho pudor porque todo el cuerpo de la santa está cubierto justamente con una túnica blanca, ¿no? Justamente. Así que en ese aspecto está muy bien ilustrado y muy bien cuidado, ¿no? El pudor de esta santa. El poeta español Aurelio Prudencio del siglo IV escribió un bello himno en honor de Santa Inés. El poema es uno de los 14 que Oriundo de Calahorra le dedicó a los santos. A continuación, un pequeño fragmento de la obra. Dicen que cuando todavía era niña y estaba en sus primeros años, amante ya de Cristo, se negó resueltamente a cumplir mandatos impíos que la combinaban a adherirse a los ídolos y a abandonar la fe. Así hecha esposa de Cristo, dice Santa Inés, dejaré todas estas tinieblas y subiré más alta que el éter del cielo. Señor eterno, abre ya las puertas del cielo, cerradas antes para los hombres, y llama, oh Cristo, al alma que te sigue por la virginidad y por el martirio. Después de hablar así, adora reverentemente al Señor, inclinando su cabeza para que la cerviz rendida recibiera más cómodamente el golpe de la espada. ¿Sí? Fue decapitada. Tanta fuerza usó el verdugo en sus manos que de un solo tajo amputó su cabeza. ¿Sí? Ahí está narrado explícitamente cómo muere efectivamente, ¿no? Pero antes da testimonio fuerte, por eso no mártir, ¿no? Da testimonio fuerte de la verdad de Cristo, ¿no? De que obviamente el amor de Cristo está primero antes que todo, ¿no? Antes que nada. Y es el mayor bien que podemos gozar en esta vida, ¿no? El amor de Cristo y obviamente en la futura, ¿no? La muerte rápida se adelantó al dolor. El espíritu ya desnudo resplandece y libre del cuerpo sube por los aires. Los ángeles le forman la corte por el blanco camino. ¿Sí? Hasta ahí las palabras de este poeta español del siglo IV. A su vez, el Papa San Dámaso compuso en forma de verso una breve plegaria que todavía hoy se encuentra en inscripto en mármol en la Basílica de la Vía Nomentana. Escuchemos las bellas palabras que proclama el romano pontífice. Después vamos a destacar por qué eran importantes también esta cita, ¿no? De este Papa. Primero leamos sus palabras. Dice:
La fama repite lo que a poco declararon los santos progenitores de Inés, que muy niña todavía, cuando oyó los lúgubres sones de la trompeta, dejó el regazo de su nodriza. Puede entenderse que se separó de su institutriz o de la doncella encargada de su cuidado. Desafiando espontáneamente las amenazas y la furia del tirano cruel, cuando éste quiso que las llamas devorasen su noble cuerpo. Con fuerzas mínimas superó un gran temor y envolvió su desnudez en su cabellera suelta, de modo que ningún mortal pudiera profanar el templo del Señor. Oh digno objeto de mi veneración, santa gloria de la pureza, muéstrate benigna a las súplicas de Damaso, ¿sí? Allá del Papa, ¿sí? Que está orando, ¿no? Acá vamos a rescatar porque es importante el testimonio de este Papa, ¿no? De este Santo Padre, porque él en todos sus escritos siempre tuvo por fin mantenerse fiel a la verdad histórica, y prueba de ello es que en su tiempo buscó a los mismos verdugos para saber con más exactitud cómo se fueron sucediendo los hechos, ¿no? De su martirio, ¿no? De su tormento, de la pasión, ¿no? Por la cual pasó nuestra santa, ¿no? Para saber con más exactitud. O sea, es un valor que tiene un gran componente histórico, el último testimonio que hemos leído del Papa, ¿no? El Papa San Damaso, ¿sí? Entonces por eso era importante, ¿no? Por otra parte, las actas martiriales, los himnos y narraciones que se escribieron sobre la vida de Santa Inés difieren en algunos detalles puntuales. Sin embargo, todas las obras que tratan de ella van a coincidir en proclamar la mártir de la virginidad, ¿sí? O sea, ese es el valor supremo de su vida, ¿no? La virginidad, ¿no? Mantenerse virgen. Con justa razón es patrona de las jóvenes doncellas y jardineros. Además, el 21 de enero de cada año, en la ya mencionada Basílica de Vianomentana, se bendicen los 2 corderillos de los cuales se usará su lana para luego tejer el pallium del sumo pontífice. Bien, queridos hermanos, para ir finalizando, podemos decir, ¿no? Que en nuestra época, y tristemente, se enarbola muchas veces la bandera del materialismo y hedonismo, ¿no? Por tanto, la castidad es para los hombres de hoy algo vetusto, ¿no? Sin embargo, ante tan calamitosa realidad que nos toca vivir como cristianos, tenemos el testimonio de la dulce imagen de Santa Inés, que brilla por la gracia de Dios, tan intensamente en medio de las tinieblas de la mundanidad, ¿no? Su vida misma nos dice que las realidades que realmente importan son muy otras, son justamente el amor, la caridad, la pureza y la plenitud que solo viene de Dios, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, le pidamos a nuestro Señor Jesucristo la gracia de ser puros y castos. Que así sea. Amén.